tardes a todos y todas. En primer lugar, dar las gracias por venir. Hoy presentamos un acto de pre-campaña electoral, de pre-campaña de Izquierda Unida. Sabéis lo que nos cuesta a nosotros siempre que nos saquen los medios de comunicación, y por eso el hacer los actos en los barrios, para que conozcáis nuestras propuestas. Os voy a dejar con Fernando Camacho. Fernando Camacho es un activista de la Marea Verde, es un padre comprometido con la educación y además es de Villaverde, y nos va a contar un poco cómo está la situación en nuestro distrito. Empezaré por infantil. Como sabéis, los ciclos de infantil de 0 a 3 años no es educación obligatoria, aunque algunos sí que pensamos y creemos que así debe ser, ya no solamente por el proceso educativo de los menores, sino por el contexto social que lleva detrás, que es como la conciliación laboral, sobre todo de las mujeres, ¿no? Porque en un distrito como este, si no tenemos escuelas infantiles públicas, baratas y de calidad, las primeras que son expulsadas del mercado laboral son las mujeres, pues suelen ser casi siempre las que se quedan a cuidado de los menores, ¿no? Por eso es tan importante, porque en un distrito como este, con la renta per cápita teniendo las que tenemos, pues en algunas veces se convierte en un verdadero drama en las familias. Reivindicar que aquí en Villaverde no tenemos en el distrito ninguna escuela pública infantil que sea 100% pública. Las hay de otras modalidades, pero 100% públicas no las hay. El grueso de la población educativa la tenemos en primaria, infantil de 3 a 6 años y primaria. En Villaverde tenemos 19 colegios de infantil y primaria y un CEISO. Para el que no lo sepa, un CEISO es un colegio de infantil y primaria reconvertido a secundaria. Ahora está muy de moda la Comunidad de Madrid buscar este modelo. Bueno, hay gente que está a favor, otra está en contra. Aquí es como para todos, ¿no? Sí que es cierto que los ratios aquí en Villaverde en los colegios están dentro de lo que marca más o menos la norma la Consejería de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación. Lo que pasa es que son los ratios, para mí que son tramposos, ¿no? Porque al igual que pasa en toda la Comunidad de Madrid, pues los ratios son bastante elevados, ¿no? Y eso, quieras que no, pues merma bastante lo que es la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Decir que en los colegios nuestros, de algunos barrios, tenemos el problema de que la mayoría de los alumnos son de origen migrante. Que eso para mí no es malo, porque a mí pues verdaderamente me gusta. El problema es que haya aulas con unos ratios de 28 o 20 niños en los cuales haya 20 niños de nacionalidades distintas. ¿Qué pasa? Que esos niños, sin el apoyo necesario por parte de la administración, es difícil que salga adelante. Aquí sí que reivindico y sí que tendría que hacer un poco más de trabajo el servicio de apoyo de la escolarización. Digamos, diversificar un poco y que los chavales y que no haya colegios que se creen verdaderos velos. Por otro lado, decir que el distrito, igual que todo el resto de la Comunidad de Madrid, ha perdido profesores, ¿no? Aquí desde el 2010 hasta el 2014 se han perdido 187. El grueso en primaria, aunque también habría que contabilizar secundaria, pero casi todos son de infantil y de primaria, ¿no? Si a eso le sumamos el tema de los profesores interinos, pues tenemos otro problema, ¿no? O sea, es lamentable, aparte de la precariedad laboral que sufren ellos, es lo que les afecta a nuestros chicos y a nuestras chicas que estén cambiando de profesor en la misma etapa continuamente, ¿no? Si a eso también le sumamos el problema de las bajas laborales que no se cubren del profesorado, política de la administración, a mi parecer, nefasta y para hacer daño a los profesores, pero que realmente a quien se lo hace es a nuestros hijos y hijas, ¿no? Tampoco quiero dejar de mencionar una parte del alumnado que, aunque no es muy cuantitativo, sí que es muy importante, ¿no? Que son los alumnos con necesidades especiales. En este punto quiero hacer hincapié porque aquí, en este distrito, sí que se han notado bastante los recortes por parte de la administración. Y quiero decir que se han notado bastante los recortes porque la administración aquí hace trampa, como casi todo lo que toca a esta administración, ¿no? Que es el tema de las valoraciones. La administración pone muchas pegas para valorar a los niños con necesidades especiales, para ella no. Como no hay niños con necesidades especiales, no pone profesores. Y es el pez que se muerde la cola. Bueno, voy un poco rápido porque me han dicho que no me enrollo mucho.
Entonces, bueno, aquí hay otro tema que tampoco quiero olvidar, que es el caos que esta administración, que es, como ha impuesto la doctrina 11, que es la libre elección de los centros, y en la cual los padres, muchos de ellos hemos caído, y ha sido una trampa, ¿no? Por poner un ejemplo, ahora que han acabado la época de las matriculaciones, aquí en Villaverde se está dando un caso de que hay colegios de primaria en el cual han recogido muchas matriculaciones y estarán supermasificados, y luego hay otros colegios a los cuales están perdiendo líneas porque no tienen las matriculaciones suficientes. Esto puede sonar muy bonito, a la larga tiene un verdadero peligro porque acabarán cerrando, seguramente, si no, en unos 2 años acabarán cerrando líneas y, en resumen, colegios o utilizarlos para otra cosa. Con respecto a primaria, otro punto más, que es el mantenimiento de las instalaciones. No es de recibo que en colegios de aquí del barrio lo que son las instalaciones estén en un deterioro constante y continuado y que aquí el ayuntamiento no haga nada, ¿no? Porque yo creo que nuestros hijos y nuestras hijas tienen derecho a ir a clase en un ambiente que sea seguro y sobre todo saludable. De aquí voy a pasar a la secundaria. Bueno, en secundaria aquí tenemos un problema de masificación importante, ¿no? Villaverde dispone de 5 institutos, incluido el de la formación profesional. Algunos de esos institutos están masificados como un 40% más de su capacidad, con todos los problemas que eso conlleva. Para contrarrestar ese problema y hasta la falta de institutos, digamos que la consejería montó aquí un censo, lo que os he dicho antes, de convertir un colegio de infantil y de primaria en un colegio de secundaria. Vuelvo a repetir que en esta opción hay padres para todos, no están a favor y otros, yo doy mi opinión. Yo creo que no es la solución, ¿no? No creo que no es la solución porque yo no creo que los colegios de infantil y de primaria estén preparados para los colegios de secundaria, y más cuando aquí en este distrito se hizo con un coche. Sí que es cierto que está en construcción el nuevo instituto que irá a la zona de Butarque, Villaverde Este. Yo prefiero decir Villaverde Este, aunque a mis vecinos de Butarque, que por cierto por aquí no veo mucho, no les gusta que lo diga así, ¿no? Se supone que el instituto tendrá que estar para el inicio del curso que viene. Ese instituto consta de dos fases. En principio nos han dicho que solamente estará la primera fase. Yo a día de hoy, todavía tengo mis dudas. La administración, a través de la dirección de área territorial, han dicho que sí que estará. Bueno, el problema es que solo hará la primera fase, cuando lo suyo que hiciese las 2 fases a la vez. Dicen que cuando acabe la primera fase hará la segunda. Eso habrá que verlo, porque en caso de que no esté preparado, veremos a ver dónde metemos a los chicos y a las chicas. Ya por ir acabando con secundaria, voy a mencionar un poquillo por encima la formación profesional. Villaverde, pues como todo, no es ajeno a lo que ha representado la LOMCE con respecto a la formación profesional, una verdadera vergüenza. Yo que vengo de la formación profesional, me recuerda esto a los años 80. Bueno, a los años 80, ya me gustaría ver. Yo creo que Villaverde tendría que tener mucha más implantación de formación profesional, tanto en grados medios como grados superiores, y que tuviese mucha más oferta. No puede ser que tengamos una oferta tan limitada como la que en la actualidad tenemos. Sí que es cierto que, bueno, esto lo que provoca es que nuestros chicos y chicas pues salgan del distrito con el gasto que les generan los padres, todo esto, ¿no? Y luego voy a hacer una mención así muy rápida de la formación profesional básica. Esto, pues igual que en el resto de Madrid, pues una vergüenza. Desde el momento que se implantó y cómo se ha ido sucediendo. Y hasta aquí, pues secundaria. Ahora voy a pasar por algunos temas, así que para mí son importantes, y yo creo que para la gente también, ¿no? De este tema, sé que es muy polémico, voy a pasar muy de puntilla, ¿vale? Que es el tema de la jornada continua. Y de los cambios de jornada en los colegios públicos del distrito. Independientemente de la opinión que tenga uno o una sobre los cambios de jornada, lo que no se puede permitir aquí es, digamos, las rupturas educativas dentro de los centros al abrirse estos procesos de cambio de jornada, ¿no? Aquí lo que hay que pedir, aparte, independientemente de que se esté a favor de la jornada continua o de la jornada partida, es que la administración cumpla y garantice los servicios que tiene que prestar tanto en un tipo de jornada como en otro tipo de jornada, ¿no? Y que por favor, yo desde aquí, no veo así a mucha gente que esté en estos procesos,
pero sí que pediría por favor un poco de calma cuando se abran estos procesos en los centros, ¿no? Deportes extraescolares, ¿no? En cuanto al tema del deporte de las extraescolares, pues aquí, pues como en todos los sitios, corre a costa de los padres. Sí que es cierto que hay un plan que lo monta el ayuntamiento a través de la Junta del Distrito. Para nosotros creemos que es insuficiente, pues no tiene ni la suficientemente demanda, o sea, oferta, perdón, o sea, no tiene la suficiente oferta y lo que hay se queda pequeño, ¿no? Por otro lado, decir también que el tema de las extraescolares, al tenerlas que hacer las AMPAs, esto le supone un gasto añadido a los padres y a los madres. Y deja fuera a un cierto alumnado que por circunstancias económicas, sobre todo en un distrito como este, pues no tienen acceso a esas extraescolares. Y es muy lamentable, como en casos directos que he vivido yo, que a un niño que lleva a lo mejor 3 años o 2 años haciendo una extraescolar, al tercer año le diga a su padre o su madre: hijo, tú no puedes hacer este deporte porque tu padre no te lo puede pagar. Eso es muy lamentable. Y eso está pasando aquí en Villaverde. Por tocar otro tema que son los comedores escolares, bueno, aquí es una reivindicación, yo creo que de Izquierda Unida la es y de otros partidos que van a estas elecciones, y es que los comedores escolares tienen que estar abiertos todo el año. Más en distritos, vuelvo a repetir, como este, tienen que estar abiertos porque tienen que facilitar una alimentación y que los niños puedan comer en condiciones, porque aquí hay verdaderas familias que lo están pasando verdaderamente mal. Porque no hay que olvidar que aquí, si no es muchas familias, gracias a los bancos de alimentos, veríamos a ver cómo lo hacían, ¿no? Ahora me pasaré al tema de las becas. Las becas, pues aquí en el distrito, pues como en el resto de la Comunidad de Madrid, pues igual, brillan por su ausencia, ¿no? Aquí lo único que se dan becas son para los cheques de guardería, ¿no? Y no le hay que llamar escuelas infantiles porque son guarderías. Y yo creo que aquí esto es política de la administración esta del PP que tenemos, ¿no? Y lo digo porque es una manera de financiar las guarderías privadas, bueno, concertadas no, porque no llevan cheque, ¿no? Entonces, y esto no se puede permitir. Por eso es tan necesario que aquí en Villaverde tengamos escuelas públicas infantiles 100% de calidad y sobre todo que sean baratas, ¿no? Bueno, ya por último, para ir despidiéndome, voy a hacer una mención a los profesores. Por aquí he visto a algunos cuantos y les voy a hacer un reconocimiento porque yo quiero pensar que aun con todos estos problemas que tienen nuestros centros, el profesorado saca a nuestros chicos y a nuestras chicas para adelante. Y la verdad es que con bastante dignidad y con bastante buenos resultados. Tampoco no quiero pensar estos profesores si tuviesen más medios, qué resultados podríamos sacar de nuestros hijos y nuestras hijas. Tampoco me quiero olvidar de la función que hacen las AMPAs en el tema de las extraescolares. También quiero hacerlas un poco más reivindicativas. Me gustaría que en algunos casos fuesen más reivindicativas, que las AMPAs, los padres y las madres, no estamos solamente aquí para hacer extraescolares, ¿sabes? Sino que tenemos que estar con una apuesta por la lucha por la educación pública. Y ya por último, ya sí que, como habréis observado, y esto sí que quiero hacer hincapié, no he mencionado a ningún centro en particular, ni he señalado a ninguno. Creo que esta costumbre en general no la tenemos que quitar, ¿no? Porque es tenemos que hablar, cuando hablemos de la educación en Villaverde, como distrito. No podemos estar nombrando, pues este colegio tiene masificación, este colegio tiene... Porque eso lo que hace es desprestigiar y dar razones para que la gente se vaya a la escuela concertada. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Como ahora es época de poetas, me voy a despedir con un texto de Manuel Rivas, que se llama La apartheid de los niños, y que, bueno, se lo digo a toda la gente que se dedica a la escuela pública. La Ilustración optimista creyó que se podría cambiar el mundo con el pan de los libros. Los heraldos de la escuela pública vieron en ella un oasis de biodiversidad social, un recinto único de encuentro donde las criaturas dejaban en la puerta su etiqueta de origen y eran, aunque solo fuese por un tiempo, ciudadanos pequeños en edad de aprender. Es posible que esos oasis no existieran del todo nunca, pero al menos se intentó. Muchas gracias y yo por lo menos lo voy a intentar. Voy a hablar del distrito de Villaverde, en general. Un distrito que tiene el mayor alto índice de paro de esta ciudad,
donde algunos de sus barrios, y como dice Fernando, no los vamos a nombrar, superan el 33% de desempleo. Curiosamente es un distrito donde tiene 11,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial, casi todo vacío, donde la mayor actividad económica que hay es la prostitución, donde parece que quieren que no se vean a las mujeres que ejercen y que sufren la trata, y eso lo vemos por las continuas redadas que se están haciendo de las mafias que las controlan. Un distrito que tiene un norte y un sur, pero todos esos nortes también tienen un pequeño sur. Este distrito, si no tiene un índice de desempleo mucho más alto, es porque viven muchos funcionarios afortunadamente aquí. Si no, estaríamos en cuotas verdaderamente alarmantes. Un distrito que carece de sensibilidad social por parte de los que nos están gobernando. Es decir, la malnutrición infantil, porque ellos nos quieren engañar, nos hablan de desnutrición, nosotros hablamos de malnutrición. Los niños y niñas desnutridos están en los hospitales. Los niños y niñas malnutridos están en sus casas. Están en sus casas, pero apenas tienen una alimentación adecuada como la deberían tener y equilibrada. Estamos hablando de carencias en la sanidad. Carencias como que el Hospital 12 de Octubre, que es nuestro hospital de referencia, casi el 40% de las camas están cerradas. Los que vamos, por desgracia, al hospital vemos que muchas habitaciones no tienen a nadie, pero en cambio nos mandan irnos a otros hospitales. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando te mandan a hacer una prueba, qué casualidad, el ambulatorio de aquí del cruce nuestro no tiene plaza, no tiene lista de espera. El 12 de octubre te dicen que imposible. Qué casualidad que siempre la de las hermanitas estas de no sé qué orden, la Gran Vía de San Francisco, siempre tiene sitio. Siempre te dicen, pasado mañana, a las 9 de la noche le hacemos la prueba. Qué casualidad, pero eso lo pagamos. Esa sanidad que debería de ser pública y de calidad. O sea que lo que estamos asistiendo es que nos la están quitando. Este distrito, que tiene mucha riqueza vecinal, estamos viendo cómo estamos totalmente abandonados. Solamente queda darnos una vueltecita y vemos la cantidad de solares que hay, ¿no? Si los veis, donde, bueno, pues se les ha olvidado que tienen que limpiarlos, que los tienen que arreglar, pero que están ahí como si fueran un monumento, como la chimenea de mi barrio, que también es un monumento aunque se esté cayendo. Ahora la están arreglando, la están medio arreglando, la están haciendo, están poniendo unos ladrillitos blancos así para parchearlo, que queda muy mono. Tenemos parques, que no podemos decir que el distrito no tiene zona verde, que la tiene parques. Tenemos el de San Cristóbal y Villaverde Bajo, la de Saboyal, Plata y Castañar. Tenemos el otro parque que no lo han hecho así como muy un lado, donde yo digo siempre la carretera de Villaverde a Carabanchel. Para mí sigue siendo esa carretera. La verdad que llegar allí pues es un poco complicado, ya van creciendo los árboles, ya se van haciendo grandes. Tenemos el de la Amistad, que le tenemos aquí mismo, tenemos el de Ciudad de Los Ángeles, el de Oroquieta, y luego tenemos los árboles en nuestros barrios. Esos árboles que vemos como ya tenemos los bichitos de la galeruca del año pasado, que nos van a otra vez a devorar porque no nos han tratado, como tampoco han tratado las orugas este año. Es decir, la desidia absoluta de los que nos están gobernando. Si vamos sumando una cosa y otra cosa, vemos que casualmente, qué casualidad, dinero para pagar la deuda, los bancos, bueno, la deuda no, los intereses de la deuda, que es lo que estamos pagando, hay. Los bancos no han llamado la atención al Ayuntamiento de Madrid porque no ha pagado. Al contrario, están muy contentos. Que Ana Botella se empeñó que con su plan de ajuste iba a pagar a los bancos y no la falló, pagó a los bancos. Y ese pago a los bancos ha hecho que las partidas destinadas a los servicios sociales, por ejemplo, el teleasistencia para mayores en este distrito, a final de año, aproximadamente lo suelen hacer el 18 de diciembre, no sé si es que tiene la fecha ya acogida, devuelva más de 1 millón de euros de lo que se destina de presupuesto anual, que tampoco es tanto. Es decir, vemos como la ayuda a domicilio
va disminuyendo no tanto la ayuda, el número de horas. Si antes se iban 2 días a la semana, 2 horas, pues ahora van un día, 1 hora. Si vemos el de la asistencia, ellos han puesto una modalidad que le llaman repago. Ellos quieren llamarlo copago, pero nosotros le llamamos repago, porque ya lo hemos pagado y ahora no lo vuelven a hacer, lo volvemos a pagar. Entonces, el tema de las recetas, la cartilla electrónica, que es otra trampa, que no se me tiene que olvidar de decirlo. Con la cartilla electrónica, antes, tú eras un enfermo, que tenías un tratamiento de 3 meses, ibas y pagabas 8 euros. Ahora con la cartilla electrónica pagas 24, porque ya sacan las medicinas mes por mes. Ya no puedes hacer. Estamos hablando sobre todo de pensionistas que le suben 1 euro al mes su pensión todos los años. Y de esta manera lo que pagan es 8 euros de sus medicamentos, más los 3 o los 6 euros que tienen que pagar del repago del teleasistencia, más si voy a un centro de día pago el 48% de mi pensión, más. Por eso decimos nosotros menos, porque lo público tiene que ser público y se tiene que priorizar lo público. Y los servicios públicos se tienen que remunicipalizar. Porque qué casualidad. Si lo pensáis, ¿quién gestiona todo eso? ¿Quién gestiona el de la asistencia? ¿Quién gestiona la ayuda a domicilio? ¿Quién gestiona las escuelas infantiles? ¿Quién gestiona las escuelas de música? ¿Quién gestiona todo lo público? CLEFE, EULEN, FCC, que se ha hecho otro nombrecito. Es decir, de lo público se está haciendo un negocio. Y nosotros lo que decimos es que el negocio tiene que ser para los ciudadanos y las ciudadanas. Mejor dicho, a mí lo de ciudadanos y ciudadanas tampoco me gusta mucho. Para los vecinos y las vecinas. Para eso tiene que ser el negocio de lo público. Por eso nosotros, aunque aún no podemos pedir el voto a nadie, porque no se puede hasta el día 8, lo que decimos es que nosotros nos comprometemos a remunicipalizar los servicios públicos. Pero sin engañar. ¿Mañana cuando gobernemos podemos remunicipalizar todo? No. Y el que diga lo contrario está mintiendo. Porque no se puede. Porque el ayuntamiento está endeudado. Porque el ayuntamiento ha dejado blindar los contratos de tal manera que las penalizaciones que habría que pagar no se podría remunicipalizar todo. Pero sí se puede hacer un seguimiento para poder remunicipalizarlo. Es decir, si el servicio de jardinería, en el pliego de condiciones que firma, que se lleva el dinero de los madrileños y madrileñas, que hace con el Ayuntamiento de Madrid, tiene que arreglar los jardines de tantas calles y lo que ha hecho ha sido un recorte de personal y los ha llevado un ERE, es imposible que lo puedan hacer. Y para eso hay que hacer un seguimiento desde el Ayuntamiento, desde las propias juntas municipales, para que ese trabajo y ese contrato que se ha firmado se cumpla. Y si no, penalizar a la empresa. Y si se la penaliza una vez, y otra vez, y otra vez, esas empresas terminan rescindiendo los contratos. Porque ya lo han amenazado, porque ellos lo que quieren es el negocio. Tenemos un Villaverde sucio, aunque diga el señor concejal del distrito y la señora Ana Botella que mentira, que vivimos en otro, que no nos damos cuenta de todo lo que limpian. Bueno, pues yo vivo en un barrio que está sucio, pero cuando voy por otras calles también está sucio. En un barrio que han quitado las papeleras. O sea, aunque queramos tirar un papelito en una papelera, no existe. Eso ya no existe, ya lo han quitado. Entonces queda mucho trabajo por hacer. Nosotros nos comprometemos que cuando lleguemos al gobierno en este distrito, lo primero que vamos a construir 2 escuelas infantiles municipales, que se puede hacer. Construir una escuela municipal, infantil municipal, no llega al 1.000.000 de euros. No llega. ¿Cuánto se van a gastar en el máster de tenis, que ya lo están preparando? ¿Cuánto? Pues estamos hablando en torno a los 4 o 5 millones de euros. Con eso se construirían 4 escuelas infantiles. Una en el barrio de Butarque y otra en lo que nosotros conocemos como Villaverde Bajo, que son barrios con mucha población y que no tienen absolutamente nada.
Nos comprometemos a que la que era la fábrica de Tafesa, que hoy es un solar absoluto, que lo único que genera son problemas a los vecinos de la calle Estroncio, antes por lo que había y ahora por lo que no hay, hacer equipamientos de distrito, para regenerar esa zona del sur de Villaverde Bajo. La calle Eduardo Minguito, el talud famoso de Eduardo Minguito. Yo llevo viviendo en San Cristóbal 53 años, la cuesta ya más pequeña, también es cierto. La cuesta era muy grande antes y ya con el tiempo se ha ido rebajando. Pero sí que es cierto que ahí han incumplido el construir una residencia de mayores. Casualmente en Villaverde hay una, en todo Villaverde, y somos 155.000 habitantes. Y tenemos una población mayor alta. Y nuestros mayores se tienen que ir, si se van a una residencia, a Valdemoro o a ni se sabe dónde, a otros lugares. Plazas de respiro familiar, parecerá una tontería, pero cuando una persona tiene a una persona que está enferma en casa toda la semana, necesita tener un respiro que ellos llaman familiar, y es que por lo menos durante unas horas el fin de semana puedan estar en un centro de día. Bueno, pues el más cercano que tenemos es en San Fermín. Si los llevamos por nuestra cuenta, cada día vale 35 euros. Si viene un autobusito a buscarles, son 150 euros al mes. Eso es lo que tenemos. Por eso es lo que queremos cambiar. Y queremos cambiar este Villaverde, y sobre todo lo que queremos cambiar es que no sea solo Villaverde porque sea verde, sino Villaverde porque tenga industria. Porque mirad, voy a acabar como he empezado. Para poder cambiar las desigualdades del distrito hay que tener empleo, pero empleo de calidad. Y hay que reequilibrar este distrito. En el año 97 se hizo un intento, y donde había una carretera, hoy hay una avenida. Y este centro cultural no existía, y existió. Pero eso es a través de las movilizaciones de los vecinos. Pero nosotros nos comprometemos a hacer ese reequilibrio de este distrito, empezando por abrir la nave Boiticher, que algún día la llaman la catedral, pero yo creo que va a durar más que la Almudena, la construcción, o por lo menos la apertura. Abrir eso y empezar a generar empleo en estos 11,5 millones de metros cuadrados que tenemos. Saludaros a todos en primer lugar. Efectivamente, como decía Mari Prado, he vivido 29 años en Villaverde y este es mi barrio. Relativamente poco tiempo fuera. Yo voy a hablar de educación, básicamente, pero también un poco de lo general. Porque una cosa y otra van de la mano. No se puede aspirar a tener una educación de calidad si tenemos un país que vamos cuesta abajo hacia una situación bastante tercermundista por el aumento de las desigualdades sociales. Tampoco podemos tener un país desarrollado, potente, solidario, sostenible, si no tenemos una educación de calidad. Las dos cosas van absolutamente unidas, es como un tren sobre dos carriles. La educación es el futuro y este país necesita un gran cambio para el bienestar de su población, de sus habitantes, de sus hombres y mujeres, de todas las personas que la habitamos. En materia educativa ha habido una ofensiva muy grande por parte de las políticas neoliberales. En Madrid las encabeza el Partido Popular. En España también en los últimos años, pero en Madrid llevamos 20 años ya sufriéndoles. En los últimos 4 años, la última legislatura ha sido terrible. En Madrid hemos vivido un proceso de recortes, un proceso de agresión a la escuela pública, en la que debe asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad, es decir, dar más a quien más lo necesita, de forma muy intensa. Hemos sido banco de pruebas para medidas que luego se trasladaban al resto del Estado. Aquí empezaron con unas instrucciones en el año 2011 que lo que venían a hacer era dificultar la acción docente, empeorando las condiciones laborales, abriendo la puerta al despido de miles de compañeros y compañeras interinos absolutamente útiles y necesarios en el trabajo por la calidad educativa. Pero no solo eso. Han abarrotado las aulas de alumnos, han recortado becas, ayudas de todo tipo. Ha habido un recorte de lo que llaman ellos el gasto educativo, que yo lo llamaría la inversión educativa, porque realmente tiene ese carácter de crear un valor añadido fundamental para el futuro de una población y de un país de forma tremenda. ¿Por qué lo hacen?
Yo creo que lo hacen fundamentalmente por dos razones. Una, por razones ideológicas, y dos, por razones de negocio, que en otros campos se estaba explicando aquí. La derecha de este país siempre ha considerado la educación como un privilegio de las élites. No ha estado muy conforme con que la educación se socialice con calidad suficiente y dando igualdad de oportunidades a todo el mundo. Otra cosa es, bueno, pues una educación con un currículo muy devaluado, una educación generalista, una educación que prepare mano de obra tampoco excesivamente cualificada. Por eso yo creo que la lógica que tiene el poder, que tiene el poder en Madrid y en España con Wert, nos venía a trasladar la idea de que hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades. Los jóvenes y los ciudadanos españoles. Y eso nunca es así. Jamás un país estudia por encima de sus posibilidades. Pero su lógica, bueno, tiene su punto de razón. Ellos, si veis, en paralelo, han sacado reformas laborales que han degradado el mercado de trabajo a unos niveles tremendos. El mercado de trabajo precario, en rotación, con bajos salarios. Y entonces lo que dicen es, ¿para qué vamos a cualificar más a nuestros jóvenes? Para que no tengan cabida en ese mercado de trabajo, para que se tengan que ir al exilio laboral fuera de España a trabajar y a ejercer allí, pues, de titulados, licenciados, técnicos, ingenieros, de aquello en lo que se han formado. Vamos a ahorrar gasto educativo, como ellos lo llaman. Pero también hay otra razón. A ellos no les interesa la mezcla social. No les interesa que sus hijos se junten con los hijos del resto de las familias de cualquier grado y condición. Algo que además hace que en España sea un auténtico anacronismo, la existencia de la doble red que tanto potencian ellos, de la privada y de la pública, a la que luego me referiré posteriormente. La segunda idea es que quieren hacer negocio. El pelotazo del ladrillo, los nichos de negocio que tenían en la especulación urbanística fundamentalmente y en la especulación financiera, intentan en una serie de ámbitos, como es el educativo, obtener beneficios por esa vía. El pastel es bastante jugoso y se hace a costa de que las familias tengamos que derivar, o tengan que derivar, aquellos que llevan a los privados y a los privados concertados, parte de su renta, parte de su ahorro a ese gasto en pro de la formación de sus hijos. Es algo que clama al cielo este intento de privatizar y de colocar en el mercado la educación cuando es un bien público, es un derecho fundamental que tiene toda persona. Yendo un poco al grano, nosotros defendemos un modelo de escuela que sea público, donde la red pública sea la predominante, con tendencia a que sea la red única, un modelo universal que atienda absolutamente a todo el alumnado, a todas las personas desde 0 a 100 años, teóricamente, que sea inclusiva, que ponga en valor lo que decimos en las charlas de la escuela pública de todos y para todos, que es de todos porque es pública y es para todos, donde se asegure el principio aprender con éxito de todo el alumnado. Y una escuela que sea laica, que sea científica, que esté basado sus contenidos curriculares en los derechos humanos y en la ciencia. Y una escuela que sea participativa, una escuela donde la comunidad educativa, las familias, los alumnos tengan su protagonismo, su papel, su capacidad de decisión. Una escuela que en el fondo lo que tiene que asegurar es que no está sola ante el reto de la educación, algo que es bastante complejo y complicado. Lo sabéis vosotros, los que sois padres y madres, la dificultad que tiene uno para educar a sus hijos en casa. En la escuela también nos encontramos con esa dificultad. Entonces es necesario que se establezca una complicidad de toda la comunidad educativa en la misma línea, pero con el barrio, con el entorno, abriendo los centros, integrando los centros, abriéndose hacia afuera y hacia adentro en una relación dialéctica. Porque nos jugamos tener ciudadanos que estén formados, que estén informados, que sean críticos y que se comprometan en la mejora de su sociedad. Pero este modelo nuestro están intentando liquidarlo. Además de los recortes han supuesto casi la pérdida de un punto del PIB en gasto educativo. La Comunidad de Madrid ha ido todavía mucho más lejos en esos recortes. Hay otro tema que es fundamental, es modificar las normas legales. El ministro Wert nos lanzó encima de la mesa una negociada, una ley, llamada la Ley Orgánica de Medidas de Calidad Educativa, que lo que menos tiene es la búsqueda de la calidad en la educación. Lo que va buscando es establecer una dinámica segregadora dentro del alumnado, dentro de los centros, poniéndoles a competir y no a cooperar entre ellos. Lo que viene a hacer es poner vallas, obstáculos para que tengan que ir saltando los alumnos
con pruebas externas, con su publicitación a la opinión pública, con reválidas, con una serie de elementos en los que se juegan nuestros chicos y nuestras chicas la titulación, el desarrollo, la formación, el futuro de sus estudios académicos o bien profesionales. Esta ley, que lo que hace es introducir la mercantilización de la educación, tiene una fuerte tendencia privatizadora y lo que genera es una especie de darwinismo escolar al servicio del darwinismo social y político, porque cuando en una sociedad no hay suficiente nivel de desarrollo educativo, eso se deja resentir también en la calidad del sistema democrático, porque se pierde cohesión social, se pierde cohesión democrática. Lo que hace la ley es legalizar muchas situaciones irregulares, como por ejemplo poder dar conciertos y subvenciones a aquellos centros que discriminan en la educación a los niños de las niñas, algo que es completamente disparatado, que no tiene ninguna base científica desde el punto de vista pedagógico o didáctico. Todos los partidos firmaron el rechazo de esta ley, se comprometieron a derogarla cuando hay un cambio político, también Izquierda Unida. Nosotros vamos a exigir a los demás que así lo hagan, aunque estamos viendo últimamente bastantes ambigüedades en algunas fuerzas políticas que empiezan a decir que con alguna reforma sería suficiente y que no habría que poner patas arriba todo. Quiero añadir una cosa más, para cerrar este tema. Es necesario que haya estabilidad educativa. Es cierto que no se puede estar cambiando las normas y las leyes cada 2x4, pero esa estabilidad educativa no puede surgir simplemente de una mesa, camilla, donde se reúnan un puñado de partidos políticos y consensúen allí lo que buenamente puedan. Porque además es difícil en España, justamente por la intransigencia que tiene la derecha española, una intransigencia que vemos en este terreno y en otros terrenos. El ministro Gabilondo, que ahora se presenta de candidato por el Partido Socialista, lo intentó y bajó tanto los listones que si la derecha llega a decir que acepta el pacto educativo, hubiéramos tenido una losa en el sistema educativo español por varias décadas, porque el pacto al final era un nivel de cesiones tan increíbles que realmente no aseguraban ese modelo que antes explicitaba y que es el que hay en la mayor parte de los países europeos. Por eso nosotros hablamos de un proceso constituyente en materia de educación, por desarrollar la escuela que queremos entre todos, por, en definitiva, que se produzca un cambio educativo y ese proceso de confluencia, ese proceso de constitución de un nuevo modelo educativo tiene que ser muy participado. Tienen que estar, sí, partidos políticos, sindicatos también, la comunidad educativa, organizaciones en defensa de la educación pública, movimientos sociales, todos aquellos que tienen algo que decir y que son absolutamente necesarios en la participación y la configuración de esa modelo. Voy a definir las 4 o 5 ideas principales que debería de recoger el cambio educativo que Madrid necesita. Lo necesita también el conjunto del Estado, pero nosotros quizá con más urgencia que en otros lugares. Por una parte, el reforzamiento del carácter público de la educación madrileña. No sé si sabéis, no lo digo yo, en el Estado la relación entre alumnos, alumnas escolarizados en la educación pública, los que están en la privada concertada, es del 70-30%. En Madrid, la manera de privatizar la educación no ha sido vender escuelas e institutos, aunque lo hicieron con uno, que todavía sigue en manos privadas, que fue el Colegio de Lara. Pero eso fue una experiencia concreta, muy polémica, muy peleada en los tribunales. Aquí ha sido más sutil la manera de privatizar la educación. ¿Cómo han privatizado la educación? Robándonos los alumnos a la privada, deteriorando previamente la privada e intentando que se trasladen a la concertada. Concertada que está financiada por todos, que encima cobran cuotas y cobran cantidades económicas a las familias. En Madrid estamos 50-50%, grosso modo. Estamos un 20% por debajo de los niveles o los ratios que existen en el conjunto del Estado. No solo eso, sino que además hay un proceso de elevar las tasas, que es otra manera también de privatizar. Están elevando las tasas en formación profesional, están elevando las tasas en la universidad y están financiando con dinero público, por ejemplo, que los alumnos se vayan a universidades privadas a hacer ciclos formativos de grado superior y donde les pagan del orden de 2.500, 3.000 euros de subvención y de ayudas fiscales.
es la manera que tienen de privatizar la educación en Madrid. Yo estoy con lo que decía antes el compañero Fernando. A pesar de todos estos recortes, la conciencia, los principios, el compromiso de la comunidad educativa, no solo del profesorado, de las familias, ha hecho que peleemos por mantener la calidad en los centros públicos, y eso se deja sentir en todo tipo de pruebas externas que se hacen. Nosotros exigimos la gratuidad de las diferentes etapas educativas, nosotros exigimos ayudas y becas de todo tipo para restituir la situación que había hace muy pocos años, y porque nos parece que es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos. Pero en el tema de los conciertos, quizá vamos más lejos que otras fuerzas, porque decimos que no es de recibo esta doble red. Esta doble red está abundando en las desigualdades sociales. Es una red profundamente injusta, porque entre todos los ciudadanos y los contribuyentes estamos financiando una serie de familias que se empeñan en llevar a sus hijos a determinados colegios con un ideario propio, y que los demás les paguemos este tránsito. Decía antes que es un anacronismo. En Francia, en Alemania, en los Países Bajos, en Suiza, el hijo del ingeniero, el hijo del fontanero, el hijo del comerciante, el hijo del autónomo, están juntos en la escuela y hacen Estado, y hacen república, y hacen valores comunes. Esto que tenemos aquí es un auténtico anacronismo donde pesa mucho el papel de la Iglesia y el franquismo. Es una secuela del franquismo. Es algo que no se da en ningún otro lugar. ¿Qué decimos? En primer lugar, tienen que cumplir la ley, los conciertos, absolutamente. Nadie puede segregar niños de niñas, por ejemplo, o rechazar alumnos con necesidades educativas especiales o alumnos inmigrantes para que no les bajen el nivel y este tipo de cosas. Tienen que cumplir la legislación en materia de participación y de dar cabida a las familias a que intervengan en la marcha, en la gestión de los proyectos educativos del centro, pero eso no sería suficiente, el cumplimiento de la legalidad. Hay que trazarse un objetivo de reducir el peso de la enseñanza concertada a medio plazo al 20% para equipararnos al nivel del Estado, y en un objetivo tendencial de suprimir los conciertos, porque no tiene ningún sentido y son profundamente injustos y segregadores. Son ellos los que seleccionan. Se utiliza el lenguaje de la libre elección de centros, se les llena la boca, lo ponen en los autobuses. Realmente los que seleccionan son los centros, no son las familias las que escogen la selección, el centro para sus hijos. Otro tema importante es la inclusividad. La escuela tiene que ser de todos y para todos, cabe todo el mundo. Esa pluralidad es la que enriquece la calidad educativa y nos enriquece como personas, al alumnado y al profesorado. Tiene que haber un tronco común, cuanto más tiempo mejor. No tienen por qué empezar a separarse en itinerarios, segregadores, en diferentes vías, algunas que son vías bastante muertas y muy poco dotadas, o con ese sistema de reválidas que no son más que poner vallas, poner obstáculos para el desarrollo del itinerario académico de los alumnos. Lo mismo que pasa con las pruebas de evaluación externa, que el único objetivo que tienen es hacerlas públicas, sacar rankings y poner a los centros a competir a unos con otros. Y a veces de evaluar también los contenidos que se dan, porque acaban preparando justamente para la prueba y no yendo al fondo de los contenidos científicos que son necesarios aprender, y a una educación con carácter más general. Son buenas las evaluaciones, hay que hacerlas, pero nunca con esa función. Son buenas para ver el recorrido que se hace y no solo el punto de partida. ¿O creéis vosotros que puede sacar mejores resultados, por más que nos empeñemos, el profesorado, el alumnado del sur de Madrid, que el alumnado de la zona norte o del barrio de Salamanca? Claro que influye el contexto familiar, socioeconómico, cultural, etcétera, etcétera. Pues justamente, si de algo deberían de servir las pruebas, no es para establecer carreras, ni competencias, ni segregaciones, sino para potenciar, ayudar y reforzar la equidad, y dar a los centros, que por ejemplo tienen más dificultades por el entorno, más recursos, ratios más bajas, profesorado mejor incluso en aquellos. Yo estoy en un centro de difícil desempeño en Vallecas, y lo único que hacen es recortarnos y recortarnos y recortarnos. Yo no sé si es porque estamos siempre muy movilizados, pero son cosas que claman al cielo. Ni una simple comisión de servicio para mantener equipos de convivencia que funcionan razonablemente. Con el tema de la ruta, los alumnos que vienen de la Cañada te dificultan y te dicen, no, solo hay para 2 autobuses, y como hay más alumnos que tienen que venir, escoger vosotros los que más se lo merecen. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros eso? Ese es un derecho fundamental que tiene todo crío, todo alumno, todo chico, toda chica. Entonces es algo absolutamente impresentable. Tiene que ser, por lo tanto, una evaluación claramente formativa.
Y hay un tema que es polémico y que yo voy a abordarlo aquí, que es el tema del bilingüismo. Mi centro también es bilingüe, en Vallecas, la Vallecas Profunda. Es un centro bilingüe donde no todo el centro es bilingüe, aparte de que eso ser bilingüe es discutible, adquiere un nivel de competencia en idiomas un sector del alumnado relativamente pequeño, el 20% si llegan, hay un grupo de sección y hay 5 grupos que no son de sección, unos de programa y otros ordinarios. Bueno, el problema que genera el bilingüismo tal y como lo está aplicando, el llamado bilingüismo tal y como lo está aplicando la Comunidad de Madrid, y que es su santo y seña y su bandera, y que pone también a competir a unos centros contra otros para robarse a los alumnos, para quitárselos, es algo que tiene consecuencias bastante negativas, en mi opinión. La primera consecuencia negativa es en el profesorado, sus derechos, su estabilidad, la consideración de proyectos educativos, etc. Pero esto le doy poca importancia. No soy nada corporativo. Yo creo que el problema principal es, en segundo lugar, y voy por orden de menos a más, que hay una degradación de los conocimientos en muchas otras materias. Hay alumnos que difícilmente aprenden conceptos, ideas, relaciones dialécticas, procesos en ciencias naturales, en sociales, etcétera, etcétera. Hay una caída de contenidos y hay estudios que así lo reafirman. Pero sobre todo, el perjuicio principal es que se produce una segregación entre unos centros y otros, y dentro de los propios centros, que es claramente negativa. ¿Por qué? Porque la educación debería de ser una oportunidad para todos, y nunca un riesgo para una parte. Y cuando determinadas políticas o medidas conducen a la generación de guetos, estamos haciendo que eso sea un riesgo para una parte del alumnado. ¿Hay otro bilingüismo u otra manera de aumentar la competencia en idiomas? Por supuesto que sí. Con más horas, con menos alumnos en las clases, con profesores mejor formados y habilitados, con profesores ayudantes que vayan allí, con más conversación y menos teoría, con un papel de las escuelas oficiales de idioma que son fundamentales y la están absolutamente despreciando, que pueden jugar en este terreno. Hay otras maneras de hacerlo, de elevar la competencia lingüística, que es muy importante, pero que no tenga que ser por una vía que lo que hace es segregar, estratificar, seleccionar y establecer guetos y diferentes categorías. En materia de profesorado, nosotros estamos defendiendo recuperar el empleo perdido. Nosotros nos trazamos el objetivo de que se creen 7.500 puestos de trabajo de profesores y otro tipo de personal educador en la escuela en la legislatura esta que viene, 7.500 empleos con sistemas de acceso que permitan un equilibrio entre la brillantez de los opositores y su experiencia, su capacidad didáctica y el conocimiento teórico. Un sistema que permita incluso hacer todo el proceso de un tirón y no sistemas eliminatorios donde suprimen a la mayoría y bueno, van buscando al final a veces con procedimientos. Estaba hablando de meter el inglés como un factor fundamental para la selección del profesorado. Van buscando bueno, pues una selección rápida a la carrera y de mala manera. Entonces nos parece que es algo fundamental el acceso a la función pública, lo mismo que reforzar la formación inicial del profesorado, porque no simplemente enseñamos. Yo creo que lo que más hacemos es educar, incluso en bachillerato, cuanto más infantil, en primaria o en secundaria obligatoria. Y otro tema clave aquí es la formación de los profesores. La formación es un derecho y es una obligación. Tenemos una obligación de estar aprendiendo continuamente, estar formándonos continuamente. ¿Sabéis la formación que hacen aquí? Se ha encargado el sistema que había. Había un sistema, una red de formación por barrio, por centros, estupenda. Los CAP, ¿no? Los centros de atención al profesorado. Eso lo han eliminado y lo único que te ofertan, y a efectos de sesenio, son los cursos de TIC, de nuevas tecnologías y de inglés y de idiomas. Entonces hay muchas más cosas, muchas más competencias didácticas, socialización de buenas prácticas que permitan mejorar la didáctica en las matemáticas, en la física, en las sociales, en lengua, en muchas otras cosas y desarrollar métodos activos de aprendizaje. Temas como el aprendizaje cooperativo, comunidad de aprendizaje, son temas que hay que desarrollar y que hay que aprender entre todos. Acabo con el tema de la financiación. Antes he dicho que se ha reportado mucho económicamente, hay menos inversión educativa en general, pero yo añadiría 3 ideas más, o 4 ideas más. No solo invierten menos en educación, sino que hay una redistribución de esa inversión yendo más a la red privada concertada que a la pública. Es decir, está habiendo una redistribución negativa de la inversión.
Y eso hace que, por ejemplo, muchas familias se van obligadas pues, a tener que recurrir a apoyos externos, academias, etcétera, para compensar un poco el efecto que se deja sentir con esa caída de la inversión. Entonces, menos inversión, una redistribución negativa. En tercer lugar, el gasto es muy poco equitativo porque los mayores recortes han ido atención a la diversidad, alumnos con necesidades educativas especiales, han ido a sectores, el departamento de orientación que desmantelan o que dejan en la mínima expresión, etcétera, etcétera. La cuarta idea es que se reducen los ingresos en materia de educación. Está habiendo unos regalos fiscales que no os podéis imaginar. Antes citaba el caso este de cómo están subvencionando que hay alumnos que vayan a universidades privadas de Comunión y Liberación, de algunas sectas de estas católicas, pero os pongo el ejemplo que igual lo conocéis de Lucía Figar. Lucía Figar creo que se ahorra 2.000 euros por escolarizar a sus bebés, que debe tener varios, en escuelas infantiles, y es una familia que tiene unos ingresos por encima de los 250.000 euros anuales. ¿Eso es justo? ¿Eso es equitativo? ¿Todo el mundo tiene el mismo derecho? ¿O tendrá que depender de otros factores como por ejemplo el nivel de ingreso general? ¿Sabéis lo que se gasta la Comunidad de Madrid en materia de las pruebas que hacen los centros bilingües en el Trinity y en Cambridge? Hay una dotación de 4,5 millones de euros que nos gastamos fuera cuando tenemos unas escuelas oficiales de idiomas que están infrautilizadas. Estamos pidiendo, por lo tanto, bueno, y hay una última cosa que ya es el colmo, es el despilfarro. No sé cuántos han gastado, 1,5 millones, 2 millones, esa publicidad con esa milonga de la libertad de educación que han estado haciendo en esta fase de escolarización en los centros educativos. Por eso pedimos una inversión tendencialmente que llega al 7% del PIB y que justamente refuerce el carácter equitativo, que vaya a becas, que vaya a ayudas, que ningún niño, ninguna niña se quede, por supuesto, sin comer, se quede sin libro, ni se quede sin estudiar, teniendo capacidad, teniendo voluntad, teniendo coraje para poderlo hacer. Acabo con esta parte y voy muy rápidamente a la segunda. Necesitamos mejorar la escuela para cambiar la sociedad. Pero también necesitamos cambiar la sociedad para mejorar la escuela. Por lo que decía al principio, que las dos cosas van de la mano. Mirad, los datos de la Comunidad de Madrid son tremendos. Esta crisis, que la llaman, que ha sido un saqueo y una inmensa transferencia de plusvalía de los trabajadores y de las clases medias también hacia las élites financieras y empresariales, se está traduciendo en un aumento de las desigualdades terrible. Están aumentando las desigualdades como el mayor problema que tiene ahora mismo este país y que señalan incluso organismos internacionales. Aquí tenemos 612.300 personas en paro en Madrid. Se habla de casi un 30% de familias que tienen a todos sus miembros o la mitad sin trabajo. La precariedad significa que el 90% de los nuevos contratos son todos precarios y que entre los precarios y el tiempo parcial realmente hay un volumen inmenso de una bolsa que, claro, un trabajo precario es una vida precaria, que ahora mismo no asegura tener un empleo y tener un salario. Si no es digno el empleo y no es digno el salario, tener una vida digna, tener un proyecto familiar, un proyecto de autonomía, un proyecto de desarrollo de la vida de cualquier persona. Los salarios también se han devaluado tremendamente y hoy había uno de los representantes del Banco de España que seguía insistiendo en que hay que seguir bajándolos más, que no se crea empleo porque los salarios todavía no han bajado lo suficiente. Ha habido una devaluación de tal nivel que hoy ser mileurista es un sueño para muchas personas. Bueno, lo cierto es que la bajada de salarios, los despidos, el paro, la precariedad, los desahucios, todas las consecuencias posteriores, los niveles de pobreza y de miseria hacen que tengamos una radiografía de la Comunidad de Madrid bastante con muchas luces rojas. Por eso urge que haya cambios. Alternativas hay muchas, las tiene Izquierda Unida, las tiene Podemos, las tendrá el Partido Socialista. Yo creo que en los sectores progresistas hay muchas alternativas para intentar ponerlas en marcha siempre que hay una voluntad sincera de hacerlo. No hay que presentarse con ellos, luego te olvidas y luego los imponderables hacen que no des pasos. Bien, creo que alternativas hay muchas y también ha habido mucha lucha en la Comunidad de Madrid. Hemos sido rompeolas de todas las movilizaciones. Aquí surgió el 15, aquí surgieron las mareas de todo tipo. La verde, que convertimos una camiseta, lo de Vallecas, en una bandera. La blanca, con esa
grandísima pelea contra la privatización de los hospitales, las mareas ciudadanas, las marchas de la dignidad que han venido a Madrid, las huelgas generales de los sindicatos contra las reformas laborales. Ha habido mucha movilización. La respuesta del poder no ha sido poner la oreja, atender a las demandas, cambiar, modificar la política económica. Han seguido con el saqueo sin parar, sin que les temblase el pulso, sin ninguna empatía social, como auténticos psicópatas al margen del dolor de miles y miles y miles de personas. Todo esto ha sido muy importante, pero la respuesta que hemos encontrado del poder ha sido recortar los derechos y libertades, callarnos la boca, reformar el Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, que es un auténtico atropello a todos los niveles. Y antes de legislar en ese terreno, ha habido, bueno, decenas de detenidos. Se calculan 300 los sindicalistas que están procesados por ejercer el derecho a la huelga. Multas a ciudadanos, intimidaciones en las manifestaciones, en la calle. Entonces, esa ha sido un poco la respuesta del poder. Por eso urge que haya un cambio político ya, donde pongamos en valor lo que estamos diciendo, por ejemplo, en materia de educación, o lo que se podría decir hoy en materia de sanidad, de evitar la privatización, de recuperar el empleo perdido, de meter más inversión pública para mejorar la calidad y reducir las listas de espera, de generar organismos concretos que justamente engrasen y faciliten esa calidad en materia de sanidad, o el tema de la mejora de las pensiones y de que no se coman el fondo de reserva como se lo están comiendo cuando suben la pensión, pues eso, como decía la compañera Prados, 1 euro al año, y disparates así, o que se reconozca a 6.000 personas dependientes, que se reconozca, no, que se abone, que se pague una ayuda a la dependencia a 6.000 personas que en la Comunidad de Madrid tienen reconocido ese derecho y ese principio, o que avancemos en algo que es fundamental, porque no solo se trata de defender los servicios públicos, se trata de cambiar el modelo productivo. Es verdad lo que decía. Villaverde ha sido un barrio obrero, un barrio industrial, un barrio con grandes empresas, grandes fábricas. ¿Quién no tenía barreiros? Y Atalgo después, y luego el Grupo Pilot, pero ya cada vez menos. Estándar, Botiche, ha habido la UAT, ha habido muchas empresas, la CAP, aquí abajo, ¿no? La ferroviaria, muchísimas empresas. Entonces el modelo lo están cambiando. Vamos a pasar a un modelo productivo y social muy diferente. Decía hace 10 días un estudio que los oficios más demandados aquí en España son, fijaros qué 4 oficios daba: camarero para eventos, camarero para banquetes y eventos; 2, teleoperadores con idiomas, de ahí quizá el bilingüismo; 3, mozos de almacén y dependientes. Es decir, estamos hablando de puros servicios, sector servicios y con poca cualificación. Y eso es un rasgo de tercermundismo. Cuando no hay empresas con valor añadido, cuando no hay una industria potente, competitiva, que genere puestos de trabajo de calidad, cuando no hay empleos y trabajos dignos, se va devaluando todo el modelo. En fin, no sigo insistiendo mucho más en esto, pero no solo hay que hablar de temas de servicios públicos o de temas de modelo industrial, hay que hablar también de decencia política, hay que hablar de transparencia, hay que hablar de honestidad, hay que hablar de lucha contra la corrupción, hay que hablar de ser muy intransigentes con lo que está pasando. La galería de fotos de corruptos del Partido Popular es que todos los días va creciendo, y otro más, todos los días es la misma. Es algo que no hay por dónde cogerlo, damos una imagen penosa, es una sensación de que nos están robando a manos llenas continuamente. Hay que poner pie en pared y decir, basta ya. Quizá la permisividad de esta sociedad ha aumentado mucho. Yo a veces cuento a los alumnos que en el año 35, a final del 35, vinieron por aquí los paisanos, diremos pues anda donde se va a montar este. Bien, pero para que veas un poco las tragaderas de este pueblo como han aumentado. Vinieron 2 tipos, uno se llamaba Strauss y el otro se llamaba Perry, y de ahí viene el término de extraperro. Venían a vender unas ruletas al gobierno de Rus, y van untando, como hacen los empresarios siempre, porque cuando hay un corrupto hay un corruptor. Entonces dieron algunos relojes de oro, entre otros a un hijastro de Le Rus. Como al final no sacaron la norma para poner esas ruletas y ganar dinero y tal, lo acabaron filtrando y se conoció la opinión pública que habían dado un reloj de oro pues al hijastro de Le Rus, y Alcalá Zamora, el presidente de la República, le hizo dimitir a él y a su gobierno y convocar elecciones. Por un reloj de oro. ¿Cuántos relojes de oro nos habrá llevado Rato y el Bárcenas, y los de los Sobres, y los de los Eres, y los de Gürtel, y los de la Púnica, que se llevaban 1 millón de euros por cada colegio concertado que autorizaban? ¿Cuántos relojes de oro nos salen de ahí? ¿Qué tragaderas ha tenido este país?
No es el momento y la hora de decir, ya está bien también en este terreno, para que se dignifique la vida pública y para que la política esté al servicio del bienestar de la gente y no al servicio de los beneficios de unos cuantos de las élites de toda la vida. Acabo con lo siguiente. Las elecciones municipales y autonómicas son una gran oportunidad. Después se vendrán las generales, se dependerá lo que pase en estas también, a ver cómo nos va entonces. También una operación muy fea por parte de esas élites, que es sacar ahí una fuerza política con mucho apoyo de las grandes empresas de líderes, de los bancos, de los grupos mediáticos, a ver si los votos que va a perder el PP, porque lo ha hecho tan mal en el terreno de los ajustes, de los recortes, en el terreno de la corrupción, alguien lo recupera para que lo que pierden por la puerta entre por la ventana bajo la forma de pactos. Yo creo que la jugada es maestra, bueno, puede resultar, y eso significa que pueden estar los resultados un poco en el aire. Hace 6 meses, yo creo que los que estamos aquí, probablemente muchos, yo al menos, era mucho más optimista en cuanto a la posibilidad de cambio, un cambio profundo, un cambio de futuro, un cambio que transforme las cosas, un cambio que rescate a las personas. Ahora la cosa se empieza a complicar y hay que hilar mucho más fino. Yo entiendo que Izquierda Unida puede ser una clave para que se produzca el cambio y que tenga la suficiente profundidad ese cambio y ese desarrollo. No es momento de pedir votos, como decía la compañera, pero sí de pediros confianza y de pediros participación. Creo que eso es fundamental, que seáis conscientes de que nos jugamos mucho, que después de haber salido tantas veces a la calle, habernos manifestado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, esto tiene que tener resultados. No podemos aguantar 4 años más, otras legislaturas más, a la señora Esperanza Aguirre, a la señora Cifuentes, la de la porra y la de los recortes, a los derechos y libertades en el gobierno de Madrid. Y la clave pasa, bueno, pues que se vote, cada uno como considere, y que participemos. Los datos dicen que las cosas están justitas, en la Comunidad de Madrid menos, quizá podría salir una mayoría progresista, de centro-izquierda, metiendo al Partido Socialista progresista, para que no gobierne la derecha con el apoyo de Ciudadanos. En el Ayuntamiento está la cosa un poco más complicada, pero fijaros, hay algo como muy claro, la garantía de que Esperanza Aguirre no sea alcaldesa de Madrid, de todos nosotros, que no la tengamos que sufrir, es que la lista de Izquierda Unida supere el 5%, tenga 4 concejales, porque si no, no dan las cuentas según dicen las encuestas. Ese es un tema que cada cual se lo piense, se lo reflexione y, en fin, actúe como considere que es más razonable. Nosotros nos presentamos para sumar, nos presentamos para concluir, nos presentamos también para tirar hacia la izquierda del resto de las fuerzas, para que no se vayan hacia el centro, ni hacia las ambigüedades, ni hacia nada. Nos presentamos para impulsar la movilización en la calle, porque si no hay movilización tampoco se hace nada en las instituciones. No vamos a hacer nada en las instituciones nosotros solos, si no vamos en unidad, todos, con Podemos o lo que sea, hasta con el Partido Socialista, si es necesario, para echar a esta gente, a estas personas que han monopolizado en contra nuestro, en contra de la mayoría social, el poder político. Acabo con una anécdota. Recuerdo un día en las manifestaciones de la sanidad contra la privatización, no sé si alguno estuvisteis, había muchas personas, muchos usuarios, además de personal del sector sanitario. Eran Vallecas, arrancaban del Campo del Rayo, en la Numancia, íbamos hacia la Asamblea de Madrid, pero habían puesto ahí un cordón policial y nos dejaban atravesar. Finalmente lo atravesamos y nos fuimos hasta la esquina que hay allí con Cristalera, que la conocemos mucho los de Educación de Vallecas, porque en las 13 o 14 huelgas que hemos hecho, hemos ido todas las mañanas ahí, luego íbamos a Cibeles y a la calle Alcalá, al MEC y a la Consejería por las tardes. Llegamos allí, mucha gente. Llegó la policía con un doble cordón y con los furgones empujando para que nos fuéramos. Y estamos allí, bueno, pues en el forcejeo. Algunas personas mayores, usuarios de la sanidad, pues les daba allí un poco de nervios o de estrés y les tenían que atender. Y vino un mando y nos dijo: váyanse de una vez, que ya han conseguido su objetivo. Ya han llegado hasta aquí, han conseguido su objetivo, váyanse. Y además háganse a la idea de que no van a sacar nada, porque estamos como si hubiéramos perdido una guerra. Yo no sé si era de cosecha propia del mando de la Policía Nacional de los Antidisturbios o es algo que les cuentan o les adoctrinan. Tardé un poquito en reaccionar, pero al final le dije: yo creo que igual tiene usted razón. La guerra que hemos perdido es una guerra porque los ciudadanos hemos dejado la política en manos de personas interesadas, personas incompetentes, personas a veces corruptas, personas que actúan contra la mayoría de la población. Y esa es la guerra que hemos perdido, dejar la participación en manos de otros. Nosotros
Tenemos una historia, tenemos un orgullo por ella, llevamos mucho tiempo peleando en favor de los trabajadores y las trabajadoras, en favor de los derechos básicos y fundamentales que tiene que tener todo ciudadano. Tenemos principios, tenemos alternativas y tenemos sobre todo, como decía antes, una voluntad de servir, una voluntad de estar al servicio de vosotros, de los vecinos, de las vecinas, de los alumnos, de los padres, de las madres, de los ciudadanos. Nosotros tenemos la voluntad de ser una izquierda para el siglo XXI con vistas al mar, una izquierda que apueste por la unidad y por el cambio.